Vamos a conversar esta mañana con la abogada y presidenta de la Comisión de Probidad, María Jara Quemada. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Qué oportuna la conversación, además, ¿verdad? La hemos tenido otras veces, pero a propósito de la explosión que está viviendo el caso Procultura, vale la pena irse un poquito para atrás porque la Comisión de Probidad que tú presidiste surgió justamente a propósito de los casos de las fundaciones, que partió con Democracia Viva en su momento, pero que hoy día nos tiene de vuelta con el caso Procultura y además con una arista que resulta bien compleja porque nos trae mala memoria, ¿verdad? Nos despierta mala memoria, que es la del posible financiamiento irregular de la política. Déjame preguntarte, primero, solo para recordar la envergadura del caso Fundaciones y cuáles son las principales conclusiones a las que ustedes llegaron a partir del trabajo que se hizo sobre el funcionamiento de las fundaciones, sobre los desvíos eventuales de plata y sobre las irregularidades y el tema de la probidad en relación con eso. Mira, cuando nosotros empezamos a trabajar, porque esto hay que rememorarse casi 2 años atrás, nosotros empezamos y estaba, bueno, el caso Democracia Viva y había algunos más. Nosotros estuvimos alrededor de 45 días trabajando en hacer este diagnóstico y estas propuestas a pedido del presidente de la República, y a medida que estuvimos trabajando empezaron a aparecer más casos y de hecho empezaron a tomar más protagonismo los gobiernos regionales. Así es. Pero hoy, a dos años después, yo estuve mirando ahí en la cifra y lo último que encontré fue una participación del fiscal anticorrupción en una comisión a raíz de Procultura, y él señalaba que hay alrededor de 135 investigaciones abiertas en todo el país. Entonces, si somos generosos, yo dije, bueno, habrán 150 organizaciones investigadas. Si tú miras eso no, ni siquiera llega al 0,5% de todas las fundaciones y corporaciones que hoy en día existen en nuestro país. O sea, es un número muy reducido de organizaciones que están siendo investigadas, pero que han generado un impacto muy grande y que está bien, nos tiene que escandalizar, pero yo creo que no nos puede llevar a una generalización de que esto en el fondo, las fundaciones y las corporaciones están siendo constantemente utilizadas como pantalla para ya sea enriquecerse personalmente o para financiar ilegalmente a la política. Entonces yo creo que lo primero es que hay que poner eso en el marco. Y segundo, nosotros nos dimos cuenta que había, como por así decirlo, una maraña legal e institucional. Había muchas regulaciones en paralelo, algunas de ellas muy antiguas, otras de ellas reaccionan a otros escándalos, por ejemplo, a lo que ocurrió con el ex-Sename, que eran mucho más modernas, por así decirlo, muchos registros paralelos. El Estado contaba con mucha información que muchas veces estaba parcelizada, no se compartía, no se utilizaba quizás para tomar decisiones. Por ejemplo, si es que alguna fundación había sido una muy buena colaboradora en alguna región, que otra región pudiera tener esa información, y por el contrario, si una organización era muy reciente, no tenía trayectoria o no tenía un buen pasado, por así decirlo, que esa información también se tuviera. Y por lo tanto vimos que a veces había este desorden, permitía que hubiera personas que pudieran aprovecharse de esto y efectivamente a veces armar fundaciones en poco tiempo, incluso arrendarlas, como hemos visto que se están investigando en algunos casos, que a veces incluso hubiera también preferencias por alguna, ya sea por confianza, ya sea por contactos previos o incluso por cercanías políticas, y por lo tanto hubiera una cierta dedocracia y mucha discrecionalidad en la determinación de cuáles fundaciones se contrataban y cuáles no, y que eso obviamente generaba un problema. Y también, que es lo que estamos viendo en el caso Procultura, que muchas veces no se pedía cierto tipo de garantía para traspasos de recursos muy altos, y por lo tanto, si después esas fundaciones tenían algún problema, bueno, era muy complejo recuperar esos recursos, que es lo que pasó en Procultura. Procultura, cuando se le cortan todos los convenios de un minuto para otro, empieza en el fondo a hacer una bicicleta financiera que finalmente termina haciendo que los recursos que estaban determinados a proveer bienes y servicios públicos finalmente no llegaran a esos destinos, y eso obviamente es un drama que yo creo que es lo que no conversamos tampoco, el drama que implica todos estos casos, los casos como Procultura, pero también convenios con organizaciones que no han tenido investigaciones o no han tenido problemas y que por precaución se han paralizado. Bueno, eso implica que finalmente son las personas más vulnerables del país las que no terminan recibiendo bienes y servicios públicos de calidad. Ya, me surgen 80 preguntas, deja ver si logro retenerla. Una, tú dices que se podía abrir espacio para que personas se aprovecharan. ¿Se aprovecharan cómo? ¿De qué? Bueno, por ejemplo, se han visto casos donde había organizaciones que no tenían trayectoria previa y que terminaban prestando bienes y servicios que requerían cierto conocimiento y cierta trayectoria. Ya, pongamos ejemplo, Democracia Viva es uno de esos. Democracia Viva, por ejemplo. Procultura no era un caso de esos, ¿o sí? No.
Procultura fue ampliando su giro, por así decirlo. Procultura nació con, tal como lo dice su nombre, con un fin de promover temas culturales y patrimoniales en distintas regiones, y muchas veces terminó haciendo muchas otras cosas. Ya. Claro, el fundador de Procultura, Alberto Larraín, es psiquiatra, y por lo tanto tiene conocimiento en eso, pero no necesariamente toda la fundación, y terminaron en un convenio de asistencia al suicidio. Entonces, yo creo que muchas veces pasó que las fundaciones y corporaciones también terminaron supliendo un déficit que había en muchos gobiernos regionales, porque salía más fácil a veces contratarla, y porque ya eran conocidas, y terminaba supliendo déficit, por ejemplo, pintando una fachada, que perfectamente se podría haber contratado a una empresa común y corriente a un precio más barato. Entonces, yo creo que también acá hay por los dos lados. Hay por un lado por parte del Estado, que yo creo que el Estado también, y nosotros lo dijimos así en la comisión que yo presidí, el Estado es el principal responsable de resguardar el buen uso de los recursos públicos. Entonces, también el Estado muchas veces por su propio desorden o por su propia falta de planificación, terminaba acudiendo a veces a organizaciones que quizás habían prestado muy buenos servicios en ciertas áreas, pero que no tenían expertise en otras, y terminaban, por así decirlo, como ampliando el giro. Lo hemos visto en el caso Procultura, lo vimos en el caso de Democracia Viva, pero también habían organizaciones que no tenían expertise, por ejemplo en el caso Manicure, que tiene al diputado Ojea en prisión preventiva, donde efectivamente se monta esta organización porque se ve una necesidad y que hay recursos que se pueden en el fondo entregar fácilmente, y se monta una organización que en el fondo lo que estaba buscando, al parecer, eso dice la investigación, hay que seguir viendo qué ocurre, enriquecerse personalmente con recursos que estaban ahí disponibles. Ya, eso paremos ahí un segundo, porque ¿cuál es el espacio entonces que ustedes vieron en su momento y que las investigaciones han venido revelando también para el enriquecimiento personal, primero, y segundo, cuál es el espacio que se abrió, que se daba aquí para el eventual financiamiento irregular de la política también? Veámoslo por separado. Sí, con ello creo que es una súper buena pregunta, porque yo creo que hay que separar cosas. Muchas veces la Fiscalía nombra el monto total de los convenios que están en investigación, pero eso no implica que ese monto total es plata que alguien o muchos se hayan robado y se haya ido para la casa. Muchos de esos convenios, por ejemplo el de Democracia Viva, pueden ser convenios que no hayan sido ejecutados de la manera más óptima porque no tenían la experiencia previa, pero no significa que estén en el bolsillo o en la cuenta personal de alguien. Entonces yo creo que también eso hay que aclararlo. Entonces, efectivamente, había espacio para que personas arrendaran o crearan fundaciones de la nada, aprovechándose del buen prestigio que tienen estas organizaciones, que contaban con una confianza ciudadana muy alta por la labor que ejercen, y como no se les exigía trayectoria previa, que pudieran adjudicarse convenios de altos montos sin contar con esa trayectoria previa. Hoy en día eso es casi imposible porque se cambió las reglas en la ley de presupuesto anterior, en la ley de presupuesto de este año, y esperemos, hay un proyecto de ley que ingresó por el gobierno, que lamentablemente no se ha discutido ni un solo día en el Senado, pero que pretende establecer una norma general y permanente sobre las transferencias, donde, por regla general, se va a establecer el concurso y también una cierta experiencia y trayectoria previa acreditada para que alguien pueda adjudicarse un convenio de este tipo. En segundo lugar, el financiamiento de la política. Yo, al momento, yo sería cauta con eso hasta el momento, porque lo que hemos visto, yo no creo que por ahora no hay nada que me levante las alertas y que me indique de que esto podría ser una práctica sistemática y regular. El caso de Democracia Viva, a mí personalmente me da la impresión que podría ser una especie de financiamiento de la política indirecto, como agencia de empleo en el fondo. Claro, indirecto y anticipado. ¿Por qué? Porque tú te haces conocido en la región o en el territorio, trabajando con las personas más vulnerables, y en 3 años más, 4 años más, si tú quisieras presentarte a una elección o apoyar a alguien, bueno, vas a tener la confianza de esas personas. Entonces, no es que haya ido directamente a financiar una campaña o un partido político, sino que es como anticipar el proselitismo político, por así decirlo. Correcto. En el caso de Procultura, Alberto Larraín ha reconocido que él financió un par de campañas a través de terceras personas y por el sistema regular del servicio electoral, y hay que ver si es que efectivamente dentro de sus traspasos corrientes de su cuenta, que hoy en día están investigados, a su pareja actual, él dice que son gastos de la convivencia, etcétera, si es que efectivamente ahí hay algo fuera del sistema. Y en Procultura al menos hay 2 WhatsApp o conversaciones donde se mencionan posibles financiamientos, pero que yo creo que todavía tienen muy poco otro sustento. O sea, en ningún juicio una sola declaración es prueba suficiente para nada. Y por otro lado, en el caso de la campaña del presidente Boric, hubo 2 peticiones de intervención del celular de él
que fueron rechazados por un juzgado de garantía diciendo que no había sospecha fundada, por un lado, del financiamiento irregular y segundo, de que él tuviera conocimiento de esto. Entonces yo creo que eso al menos todavía hay información muy inicial que hay que seguir tirando la línea, por cierto que sí, pero no da la idea de que hubiera al menos un mecanismo de varias fundaciones que estuvieran financiando ilegalmente la política. Déjame ir un poquito más para atrás. Nosotros legislamos, ¿verdad?, para el financiamiento de la política después del caso Penta y del caso SQM fundamentalmente, pero, y este es un tema que hemos conversado con Juan Manuel varias veces, igual quedaron algunos flancos abiertos, los centros de estudio y eventualmente las fundaciones también. ¿Dónde están los baches de nuestra legislación de financiamiento? Si es que los hay efectivamente en términos legales, a lo mejor el marco está y lo que estamos haciendo es bypasearlo y eso se puede vigilar también. Yo creo que es una buena regulación en general, pero por supuesto que tiene todavía desafíos. Uno de los temas, tal como tú señalas, fue los centros de estudio. Eso se planteó, se dijo que podía ser un vacío legal importante que se mal utilizara. Pero bueno, en ese momento no se le pudo dar la atención que se requería, había muchos flancos abiertos en muchas áreas, hizo una reforma muy relevante en muy poco tiempo. Recuerden que se empezó a aplicar casi de inmediato el año 2016 en esas elecciones municipales y se aprobó de haber sido en abril del 2016 y se aplicó por primera vez en octubre del 2016. Y lo que sí quedó y que nosotros en la comisión que yo presidí hicimos una recomendación, es que los centros de estudios que están ligados a los partidos políticos tenían que ser declarados por esto ante el servicio electoral y tenían ciertas limitaciones de financiamiento a la política, por ejemplo, de empresas, y tenían ciertas normas de transparencia. Lamentablemente, pocos partidos políticos los declaran. Entonces nosotros lo que recomendamos, y hasta el momento eso no se ha hecho, es que el servicio electoral ojalá dictara una normativa que diera luces de cuáles son las características de un centro de estudio ligado a un partido político para que no fuera tan fácil en el fondo no declararlo simplemente, sino que cuando un centro de estudio tuviera ciertas características, bueno, hay que declararlo. Entonces, obviamente es preocupante lo que pasa con muchos centros de estudio que ejercen influencia o que se arman incluso en torno a candidaturas políticas, porque pueden estar recibiendo, porque además nosotros tenemos las precampañas reguladas solo para las campañas presidenciales en un plazo muy breve. Claro. Y en el fondo ya sabemos que la campaña presidencial ya empezó, incluso algunas candidaturas, llevan varias candidaturas siendo candidato constantemente, entonces por lo tanto se está constantemente en campaña y ahí hay un flanco muy relevante donde en el fondo la pre-campaña anticipada puede bypasearse todas las reglas anteriores y eso puede ser un problema porque ya sabemos lo complejo que es el financiamiento a la política. Se han hecho mejoras igual por el servicio electoral últimamente, pero yo creo que también un tema que es clave y que yo creo que recuerdo que en espacio público lo señalábamos desde el propio año 2016, cuando empezó la implementación de las campañas, es que tiene que haber una fiscalización en terreno mucho más intensa. En el fondo, el servicio electoral tiene que tener la capacidad de estar y los candidatos y las candidatas saber que aleatoriamente les puede tocar, les puede caer una fiscalización, porque en el fondo tiene que ver ellos que si yo digo que recibí 100 y me estoy gastando 100, bueno, que eso se condiga con lo que está pasando en el terreno y que no yo diga 100 y que todo cuadre en una Excel, pero que finalmente ustedes vayan al terreno y vean 400. Entonces yo creo que también hay que hacer ese ejercicio, tiene que estar mucho más en terreno el servicio electoral y, insisto de nuevo, en los centros de estudio yo creo que hay que un flanco muy grande y que es algo que nosotros deberíamos tratar anticipadamente para que no nos sorprenda un caso y vayamos nuevamente parchando algo que se anunció muchas veces y que por no hacerlo anticipadamente arrastra después una desconfianza tremenda y además injustamente a muchas instituciones que no han estado envueltas en estas irregularidades y que por tener el mismo nombre o tener la misma configuración terminan también siendo involucradas en esta sospecha. Y ese es probablemente uno de los grandes temas, serían los propios centros de estudio los que deberían empujar el que se avance para no terminar perjudicados y que queden todos en el mismo saco, pero ahora María, a quien le correspondería, porque esto me imagino requiere de una legislación y no una legislación menor, es a los propios incumbentes que eventualmente se podrían ver perjudicados. ¿Cuánto crees tú que se puede llegar a avanzar siendo pragmático en una legislación que sea bastante más rigurosa como para definir el rol de esos centros de estudio, cuando al mismo tiempo para muchos de esos parlamentarios eventualmente podría significar cerrarse la llave frente a una posibilidad de, digámoslo así, ingresos adicionales? Sí, es que ese es el problema, que lo que tú señalas, Juan Manuel, que es muy complicado, principalmente en año electoral, y de hecho no es recomendable tampoco en año electoral legislar un poco mirando lo que va a pasar en un par de meses más. Y además, la verdad es que yo he estado monitoreando los proyectos de ley que se ingresaron a raíz del caso convenio y a sugerencia de la comisión que yo presidí, y el avance es muy poco, la verdad, es muy triste eso.
Hay alrededor de 5 proyectos de ley que podrían ser muy relevantes y que podrían cambiar el panorama y hacerse cargo de todos estos déficits que estamos viendo. 4 de ellos están en el Senado y prácticamente no han tenido mucho avance en el último año y medio, te diría yo. Y hay uno que está en la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley de lobby, que sí está avanzando bastante más lento, pero seguro. Y por lo tanto, la verdad es que hay poca expectativa de que cuando termine este gobierno haya muchos avances en los aspectos legislativos. Y eso es un problema, porque nosotros sabemos que en nuestro país las regulaciones más relevantes, los cambios más profundos y más de mediano plazo deben hacerse por regulación. Se puede hacer algunos cambios de gestión, se puede avanzar en medidas administrativas, pero eso va a tener un impacto menor y va a ser algo más de corto plazo. Y si nosotros queremos tener estas políticas más sostenibles y que no nos estemos sorprendiendo por un caso convenio en 3, 4, 5 años más, bueno, necesitamos entonces hacer esos cambios y lamentablemente, ya sea porque hay otras agendas más relevantes o quizás porque no hay la voluntad política suficiente aún, no se han producido estas discusiones y esos proyectos todavía están muy, muy iniciales. Paremos un poquitito, María Jara Quemada, en el funcionamiento de las gobernaciones en relación con los casos fundaciones, porque cuando estalló esto fue, insisto, el caso Democracia Viva, que tenía que ver con el funcionamiento de la Seremía de Vivienda en Antofagasta, etc. Pero más adelante fueron sumándose las fundaciones y es ahí donde está concentrada buena parte. Ayer, de hecho, hubo una polémica ante el ministro del Interior y varios gobernadores que dijeron no, nos está responsabilizando por completo a nosotros las gobernaciones. Pero es verdad que las investigaciones apuntan hoy día esencial y fundamentalmente a las gobernaciones. ¿Con qué lógica, con qué dinámica y con qué objetivo además también fue que hubo tanto trabajo entre las gobernaciones y las fundaciones? Y pregunta siguiente, si tenemos un capítulo pendiente con los municipios ahí también, porque he sabido que muchos alcaldes también contrataban fundaciones para hacer hartas pegas, que era una buena, entre comillas, forma de no tener que contratar personas en los municipios. A ver, el Estado de Chile en general ha tenido una alianza público-privada con la Fundación y las corporaciones muy intensa. En Chile en general hay muchos bienes y servicios públicos que se proveen casi exclusivamente a través de las fundaciones y las corporaciones. Pensemos en los LEAM, pensemos en los servicios especializados que reciben a niños y niñas vulneradas en sus derechos, etc. Por lo tanto, eso es así y eso nosotros lo dijimos en la comisión, no va a cambiar de un día para otro y por lo tanto tenemos que hacernos cargo urgentemente de esto. Efectivamente, los gobiernos regionales tienen una intensidad bastante alta de su vinculación a través de los convenios con las fundaciones y corporaciones y mucho de eso tiene que ver porque ellos en esta descentralización que se ha intentado hacer no tienen muchas veces la propia capacidad de hacer las cosas. Ellos todavía tienen muy poco personal, a veces tienen muy pocas capacidades o competencias transferidas, entonces mucho de esto lo intentan hacer a través de terceros. Y ellos transfieren los recursos que tienen a los municipios a veces, pero también a estas fundaciones y corporaciones. Y el problema que vimos es que efectivamente habían montos muy altos que podían autorizarse por el gobernador o la gobernadora, bueno, ahora son solo gobernadores regionales, a las fundaciones y corporaciones sin pasar por el Consejo Regional, lo cual eso es un problema. Porque el Consejo Regional está llamado a ser un fiscalizador y un contrapeso. Y cuando eso ocurre, obviamente hay mucho menos contrapeso y hay mucha más discrecionalidad y también a veces apuro, porque ojo, muchas veces no hay que todo atribuirlo a la maldad, sino que muchas veces también que hacemos todo a última hora, no planificamos y por lo tanto alguien nos recomienda una fundación, una corporación y tratamos de salir de ese apuro de ese modo. Entonces, efectivamente, vimos que había este problema en los gobiernos regionales. Nosotros recomendamos que ojalá se bajara a cero los montos que nunca se informaran, porque no siempre se tiene que pedir aprobación, pero que al menos se informaran al Consejo Regional. Y por otro lado, yo creo que hay un gran desafío que es en temas de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos regionales y de los municipios. Si ustedes miran las cifras del Consejo para la Transparencia, las fiscalizaciones que históricamente se han hecho de hace 16 años atrás que existe la ley de transparencia, los gobiernos regionales son más recientes, pero los municipios y los gobiernos regionales siempre tienen un rezago respecto, por ejemplo, del gobierno central en cuanto a la publicación de sus transferencias, su presupuesto, sus convenios, el personal contratado. De hecho, piensen que en los municipios hay 3 cifras distintas de cuántas personas trabajan en municipios. O sea, no tenemos una cifra totalmente real como sí la tenemos respecto del gobierno central. Entonces, yo creo que hay un problema también de transparencia y rendición de cuentas. No todo, Juan Manuel Niconi, tiene que ser a través de un control previo muy intenso, porque si no, ojo, estamos hablando mucho de la permisología y estamos hablando mucho de que el Estado a veces es muy lento. Si nosotros nos ponemos a establecer todo con controles previos y controles cruzados, vamos a llegar muy tarde.
tenemos a veces que tener cierta discrecionalidad, tenemos a veces que dejar que las cosas avancen, pero sí que hayan controles ex post, que haya transparencia intensa, que haya rendición de cuentas, porque de ese modo se pueden detectar muchas veces estas posibles irregularidades o cuando los convenios no fueron asignados a las personas más adecuadas. Entonces yo creo que ahí se dio como una mezcla en los gobiernos regionales principalmente, que fue bastante explosiva y que ha hecho que hoy en día creo que en prácticamente todas las regiones haya investigaciones. Que haya investigaciones no significa que todas van a ser determinadas, que hubo irregularidades, pero efectivamente hay investigaciones en todas. Y los municipios tienen también sus propias particularidades. Recordemos que los municipios tienen sus propias corporaciones municipales, muchos de ellos tienen asociaciones también, donde se traspasan muchos recursos cuantiosos de los municipios. Y ahí también, afortunadamente, Contraloría ha establecido que tiene que haber muchos más estándares de transparencia y rendición de cuentas, pero también ha sido un desafío. Muchos de ellos hoy en día no han querido transparentar del todo, se ha llegado hasta la Corte Suprema, ha habido organizaciones de la sociedad civil como América Transparente que lo han hecho, y eso ha sido un problema también. Y yo creo que va a seguir siendo un problema en los municipios hasta que finalmente en el fondo logremos que haya mucho más transparencia y rendición de cuentas. Hay contrataciones cruzadas también en las corporaciones municipales o en las organizaciones comunitarias funcionales que han sido a veces utilizadas por los municipios para poder salir del control, como ocurrió en Vitacura y como también hay algunas creadas en la Municipalidad de Lo Barnechea, donde los propios tribunales han determinado que tiene que haber más transparencia. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí ha habido un diseño institucional que ha sido un poco deficiente en los aspectos al menos de integridad y transparencia y que yo espero que con los años vayamos avanzando y vaya mejorando porque efectivamente las investigaciones que hay hoy en día nos levantan todas las alertas en ese sentido. Uh-huh. Ahora, es muy difícil, porque en el caso de la municipalidad uno tiene la idea, pero es una idea, no necesariamente es la realidad, de que tienen una fiscalización, digamos, o al menos está la discusión respecto de cuán potente es la fiscalización sobre los municipios. Y hoy día, probablemente con la gran cantidad de alcaldes que están cuestionados, investigados, incluso formalizados, probablemente se tiende a pensar que es más difícil o menos fácil que un alcalde quiera bypassear plata de la manera en que nos estamos imaginando que eventualmente podría ocurrir. Pero en el caso de las gobernaciones es distinto. Te lo pregunto más fácil. ¿Se está fiscalizando lo suficiente en las gobernaciones? A ver, yo creo que ha aumentado la fiscalización, pero lo que pasa es que yo insisto en que nosotros no podemos pretender que la Contraloría esté haciendo auditorías constantemente en terreno en todas las gobernaciones. O sea, nosotros tenemos que permitir que las cosas pasen, que las cosas avancen, y quizás lo que tenemos que hacer es una combinación de elementos como, por ejemplo, más transparencia, más rendición de cuentas, involucrar mucho más a los consejos regionales en algunas decisiones. Y, por cierto, yo creo que también tenemos que aumentar las capacidades de la propia Contraloría. Yo creo que sí. Los gobiernos regionales tienen todavía muchas más medidas de control previo, creo yo, que lo que tienen los municipios. Los municipios son mucho más autónomos, legalmente y funcionalmente, que los gobiernos regionales. Ahora, yo a veces me planteo si lo que estamos viendo hoy, todos estos distintos casos que se están investigando en distintas áreas, en distintos municipios, gobiernos regionales, si quizás no son fruto de que efectivamente están funcionando aquellos mecanismos preventivos y de control y de detección que se han venido diseñando en los últimos 10 años en nuestra institucionalidad. Porque Chile es un país que ha avanzado mucho en este tema. Yo sé que a nosotros nos cuesta verlo, pero nosotros en el panorama internacional somos bastante destacados en muchos aspectos. Nosotros tenemos una buena ley de transparencia, tenemos declaración de interés y patrimonio, tenemos ley de lobby, tenemos mucha institucionalidad que perfecta, por supuesto que no lo es, y que además tiene que modernizarse a tiempo. La ley de transparencia lleva 2 proyectos de ley tratando de actualizarse, tiene 16 años, fue aprobada el año 2008 cuando hablábamos de PDF. Hoy en día estamos con la inteligencia artificial y la ley de transparencia no ha sido actualizada. Entonces, si nosotros no modernizamos, obviamente nos vamos quedando desfasados y se van creando los vacíos legales. Pero yo pienso que a veces todo lo que estamos viendo es fruto de que, primero, están funcionando aquellos sistemas y, segundo, nosotros hoy en día llamamos y sancionamos como tráfico de influencia a lo que quizás 15 años atrás le llamábamos un favor o un pituto. Entonces, yo creo que también tiene que ver con los cambios de estándares que estamos teniendo. Y claro, no es perfecto, lo ideal fuera que además la conducta ética de los servidores y las autoridades públicas fuera de la mano de todos estos estándares, porque efectivamente tú puedes tener las mejores leyes, las mejores instituciones, pero si no tienes la ética, bueno, está difícil. Pero que vaya de la mano de eso y que efectivamente simplemente no se cometan estas irregularidades. Pero yo tengo la percepción de que algo de lo que se ha hecho está funcionando y se ha podido detectar a tiempo y se está sancionando. Las sanciones son mucho más altas,
todas las prisiones preventivas o los arrestos domiciliarios que estamos viendo son fruto de eso. Antes del 2018 eso no era posible y muchas veces las sanciones eran bastante irrisorias y eso también provocaba una percepción de impunidad y tampoco era un desincentivo suficiente. Entonces, yo creo que el panorama está cambiando, pero por cierto que es desalentador ver que en el Congreso no avanzan los proyectos de ley y también ver circular en tribunales a tantas personas de perfil político. María Jara Quemada, abogada y presidenta de la Comisión de Probidad, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, María, por estar en Infinita. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Gracias.